Darío. Y por eso le pedí al Señor que nos guiara hoy con algo que fuera importante para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos todos que corregir, tenemos todos que cambiar nosotros. Todos queremos que cambien las circunstancias, queremos que cambien las sociedades, que cambien las culturas, que cambie la gente de nuestra ciudad, de nuestro país. Pero ese cambio no va a darse de esa manera, tiene que venir de nosotros hacia los demás, no de los demás hacia nosotros. Y no porque yo lo diga, no porque me parezca bonito decirlo, porque la Biblia lo manifiesta. Quiero que me acompañes pues a leer el Salmo 63, los primeros 3 versículos. Dice el Salmo 63:1: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que la ministres de una manera clara, de una manera profunda y de una manera transformadora en cada uno de nosotros. A mí úsame, Señor, para ser capaz de transmitir lo que ya has venido haciendo conmigo en el tiempo de preparación de esta enseñanza. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos deja claro en su palabra que la primera necesidad de nosotros debe ser encontrarnos con Dios, conocer a Dios, saber que Dios existe y que se relaciona con nosotros. Es la diferencia de ser creyente a no ser creyente. Nuestra relación íntima y personal con Dios. Y mira cómo dice el salmista allí en el primer versículo: oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Es Dios nuestro Dios? Yo sé que sí. Y dice el salmista: yo te busco intensamente. Qué necesidad tan imperiosa. Vendrán épocas, circunstancias, tragedias, tiempos mejores, tiempos de esperanza, tiempos de volver a crear, a construir, tiempos de desarrollar, tiempos de entender que la vida es la que Dios nos dio en nuestro tiempo, en nuestra generación, para hacer cosas, para vivir cosas que valen la pena. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscarlo a Él intensamente. Y mi alma, es decir, la mente, las emociones y la voluntad del salmista tiene sed de ti. Nosotros tenemos que tener sed mental, anímica y evolutiva de Dios. Es decir, pensar y reflexionar quién es Dios, amar profundamente a Dios y estar haciendo su voluntad permanentemente. Cual tierra seca, extenuada y sediente. Yo vivo en la región de Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo, en la comarca de la Sagra. Y esta es una tierra que tiene mucho cultivo de trigo, tiene muchos olivares, pero también es una tierra que cuando viene el verano se pone seca, cuarteada, rojiza, anaranjada. Y uno ve cuando cae el agua como esa tierra que se ha vuelto dura, polvorienta, se vuelve tierra de regadío, se vuelve tierra de producir, de volver a dar fruto. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Estamos pasando por ese tiempo de esa tierra reseca, ese tiempo en que la humanidad está perdiendo la esperanza. Y nosotros tenemos un Dios que nos ama profundamente y nosotros lo hemos conocido. Dice el versículo 2: te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tú que ya conoces a Cristo, que has visto la transformación de Él en tu vida y en las de las personas que están a tu alrededor, conmigo podemos decir juntos: hemos visto al Señor en su santuario, hemos contemplado su poder y su gloria. Nosotros ya tenemos la prueba de la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Y entonces, versículo 3, y este versículo me tiene enamorado. Esta semana he estado dándole vueltas y vueltas. Perdón, pero me emociono. Dice: tu amor, el amor de Dios, es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Y cantábamos ahora: tu amor es el que me sostiene, el que me levanta, el que sostiene mi cabeza. Me da seguridad. El amor de Dios, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Para nosotros esto tiene que ser una realidad, pero tiene que ser una realidad diaria, continua, permanente, en la cotidianidad, en el lavar la loza, en el
lavar la ropa, en el planchar la ropa, en el tender las camas, en hacer el trabajo diario habitual que tenemos cada uno de nosotros, en el estudiar, en el salir a tomar el transporte, en el compartir con otras personas. Ese amor de Dios para nosotros debe ser el que nos da la vida. Es mejor que cualquier otra cosa el amor de Dios. Y me dirás, ¿qué tiene que ver esto con ser mejor persona? Todo, tiene que verlo todo. Y vamos a ver ese ser mejor persona, cómo lo podemos conseguir. Y tengo solo 3 puntitos hoy y pretendo ser corto, pero profundo, preciso, para que lo que hoy vamos a hablar se nos quede y se nos vuelva para cada uno de nosotros una guía permanente, una brújula diaria en nuestro caminar. El primer punto de a que podemos ser mejores personas es el fundamento para el cambio. Para ser mejores hay que cambiar. Nada mejora quedándose estático, nada mejora quedándose como es. Las cosas mejoran porque hay un cambio, hay una transformación. En nuestro caso, y esto es para todo ser humano, pero en el que ya lo hemos entendido, es fácil entender que el fundamento del cambio viene de Dios. En el Evangelio de Juan, en los versículos 11 y 12, que en Casa sobre la Roca los conocemos bastante, conocemos más el 12 que el 11, se nos dice cuál es el fundamento del cambio. El Señor Jesucristo viene a la tierra, se hace hombre, el verbo se hace hombre, dice el versículo 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No vamos a poder ser mejores personas por decisión y voluntad propia. Tenemos que entregarnos a Cristo. Tenemos que aceptarlo como Señor y Salvador y creer en Él. Esto, por básico que parezca, es necesario repetirlo y volverlo a repetir y tener conciencia, convicción. Yo he creído y he recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ahora tengo el derecho de ser hijo de Dios. El fundamento del cambio no está en tu decisión de, hombre, creo que debo mejorar porque estoy siendo un patán con las personas que están a mi alrededor. Creo que tengo que mejorar porque tengo una adicción que está minando mi existencia y perjudicando a los que están a mi alrededor. O porque sigo en un área de pecado en la que me siento tan desmoralizado. O porque veo que no soy tan disciplinado como lo pueden ser otros. Todas esas son razones que podemos tener, o algunos podemos tener muchas de esas razones que nos invitan al cambio, que cuando nos levantamos, a veces en la mañana decimos, no quiero ser más esa persona, quiero mejorar, quiero cambiar. Y tener esa sensación es desagradable. Cuando uno dice, es que me siento tan mal como yo soy. ¿Por qué trato mal a las personas que amo? ¿Por qué contesto grosero cuando debo ser blando? ¿Por qué soy impaciente cuando debo ser absolutamente bondadoso? ¿Por qué soy exigente cuando debo ser más bien colaborador? Y este mundo necesita que nosotros, cada uno de nosotros, empecemos a reflexionar por qué nosotros no somos mejores personas. Y no para deprimirnos ni para entrar en un estado de baja autoestima, ni mucho menos, pero sí para que nosotros podamos entender que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor, en Jesucristo, muerto y resucitado. Acabamos de pasar el tiempo en que por Semana Santa recordamos cómo Él murió por nuestros pecados. Si tú no entiendes por qué tenía que morirse el Señor Jesucristo, te digo, el problema es que la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, comenzando por el que habla. Por eso necesitamos un Salvador. La iglesia no es el Salvador, mucho menos los líderes, los pastores. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió por los pecados de la humanidad. Mas a cuanto los recibieron, fíjate que dice, a lo suyo vino, pero los suyos lo rechazaron. Y mucha gente rechaza a Cristo y no lo quiere tener en sus vidas. Tú y yo no, tú y yo queremos a Cristo en nuestras vidas. Y lo hemos aceptado como Señor y como Salvador. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esto es una realidad bíblica que es verdad, créalo quien lo crea.
¿Lo crees tú? Y yo y muchos. Otros no lo creen. ¿Sabes qué? Muchos de los que no lo creen es que no lo han entendido. Y no lo han entendido porque no se lo han compartido correctamente. Y en eso tenemos que empeñarnos, pero no es el tema de la predicación de hoy. Tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Lo aceptaste como Salvador frente al pecado, ante la muerte. Y lo aceptaste como Señor para obedecerlo. Pero lo recibiste en tu corazón. Hace parte de tu vida. Más a cuantos lo recibieron. Es invitarlo a vivir en nuestras vidas. Que Cristo vive con nosotros. Que Cristo va contigo al baño y te ve lo que haces en lo secreto. Que Cristo no te deja un solo momento. Cuando alguien te da la espalda y se va y tú murmuras contra él, Cristo está ahí al lado escuchándote. Cuando estás triste, cuando estás agobiado, cuando estás nervioso. Hoy vamos a empezar a hacer estas predicaciones en vivo porque queremos interactuar contigo. Queremos que la iglesia esté junta a esta hora. Porque los amamos y nos hacen falta y sabemos que necesitamos estar en contacto todos. Todos necesitamos congregarnos. Y entonces ver como algo grabado se vuelve como una rutina y no queremos más eso. Tú y yo sabemos que lo hemos recibido y Cristo está con nosotros. Está con nosotros. Al recibirlo, Él ya no se vuelve a ir. Él está contigo. Hemos creído, lo hemos recibido, ese es el fundamento del cambio. Pero yo reflexionaba, Señor, ¿por qué si eso es tan cierto? ¿Por qué si tenemos la convicción, nos lo enseñan permanentemente, lo recordamos con tu evangelio permanentemente, como que a veces deja de ser tan importante para nosotros? Deja de ser tan valioso para nosotros. Y yo le pedía a Espíritu Santo, ayúdame a que yo quiero ser mejor persona. Yo quiero que esto sea permanente en mi vida, 24 horas al día, en lo que sueño, en lo que pienso, en lo que como me divierto, en lo que me esfuerzo para hacer cosas. En todo quiero que tú estés en mi vida. Y el Espíritu Santo me llevó a un pasaje que nunca había reflexionado tanto y me tiene enamorado. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 44. Estamos en el fundamento para el cambio, para ser mejores personas. Primero, creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero mira lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Versículo 44, capítulo 13 de Mateo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Al descubrirlo, un hombre lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nosotros, al conocer a Cristo, entender lo que Él hizo por nosotros, por amor a nosotros, es su amor el que nos sostiene, el que levanta nuestra cabeza, el que nos da paz. Tenemos que volverlo nuestro tesoro. La salvación ya no está en juego. Si tú lo has creído, lo has recibido, aun cuando no lo atesores, aun cuando no lo tengamos como nuestro tesoro, somos salvos. No depende de nosotros, depende de Dios. Y a Dios no le podemos corregir la plana, aun cuando quisiéramos. Somos criaturas, Él es Dios todopoderoso. Bendito Dios que no depende de nosotros. Nuestra salvación depende de Cristo. Y no depende de nosotros nuestra transformación. Pero la parte nuestra, Dios quiere que la hagamos. Y el Señor Jesucristo, con estas dos parábolas del tesoro en un terreno, el tesoro escondido, y la perla de gran precio, por las cuales se vendió todo lo que tenía este hombre, porque no hubo ya nada más importante para él que ese tesoro, que esa perla de gran precio, vendió todo lo que tenía. Ya nada tuvo más valor. Es lo que hoy quisiera transmitir, que me ha transmitido a mí Dios con su palabra esta semana. Cuando yo atesore en mi vida como lo de mayor valor, lo que ya me dio Jesucristo, ya todo lo demás es secundario. Entonces empezaré a tener lo que se llama el proceso de santificación. Ya hemos sido santificados, pero el crecimiento hacia la mejor persona que Dios quiere que seamos comienza allí, en atesorar esto que Cristo nos ha regalado. Por eso somos cristianos, por eso van 2000 años desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y seguimos aquí. Y seguimos viendo cómo la gente de fe transforma el mundo. Y cómo el amor de Cristo hace que haya gente que vaya en las misiones, que haya gente que esté ayudando a los necesitados, que haya gente que esté acompañando a los enfermos, solo por amor. Amor a Dios que se ve reflejado en los demás. Hay que atesorar lo que Cristo hizo por nosotros. Para ser mejores personas, tiene que ser lo más valioso para ti y para mí, lo más valioso, lo que ya Cristo hizo por nosotros. El Señor Jesucristo en Mateo 22:37 nos lo dice claramente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Tenemos que invertir todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón en amar a Dios. Sin esto, desde la perspectiva bíblica, y la palabra de Dios es la verdad, sin esto no vas a poder ser mejor persona, no vamos a poder ser mejores personas. Si no tenemos el fundamento claro, creer y recibir a Jesucristo, creer en Él, recibirlo y atesorarlo en nuestro corazón, de manera que lo amemos por encima de todo. Para ser mejores personas, tenemos que amar a Dios por encima de todo. ¿Sabes en qué áreas no vamos a ser buenas personas? En aquellas en las que amemos más eso que a Dios. Si amamos más al dinero que a Dios, vamos a ser avariciosos, vamos a ser tacaños, no vamos a ser buenas personas con el dinero. Pero si amamos a Dios más que al dinero, vamos a ser generosos. Si amamos el sexo más que a Dios, no nos va a importar cómo tener placer sexual. A solas, en relaciones promiscuas, en fin, sin importarnos el daño que nos hacemos y les hacemos a otras personas. Pero cuando amamos a Dios más que a cualquiera de esas cosas, entonces vamos a ser mejores personas. Cuando nos gusta más hablar de los demás que a Dios, entonces vamos a ser chismosos, cotillas, dañando la integridad de otros, hablando de lo que no nos corresponde hablar a nosotros. Piénsalo por un momento. Si atesoramos, si volvemos el amor de Dios nuestro tesoro, el amor de Dios se refleja en que Cristo se entregó por nosotros. Antes de que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó entregándose por nosotros. Si atesoramos eso en nuestro corazón, recibimos a Cristo. Segundo, creemos en Cristo, lo atesoramos en nuestro corazón, ya tenemos el fundamento para ser mejores personas. Y ahora viene entonces el segundo punto y es el proceso del cambio. Te dije, sin cambio no hay transformación. Si tú quieres ser mejor persona, pero seguir haciendo todo como lo vienes haciendo, no vas a cambiar. Necesitamos activamente. Y yo le pedí al Señor, ayúdame a transmitirlo. A mí me lo está poniendo. Mira, ayer terminé el día y antes de dormir, el Señor me decía, a ver, mira qué dijiste aquí, mira qué dijiste allí. Ahí en esas áreas no estuve yo primero. Ahí estuvo primero tu orgullo, estuvo primero el querer reclamar tus derechos. Y Señor, tienes toda la razón. Y espero hoy mejorar en eso. Mejorar, porque ayer Dios no fue mi tesoro en eso. Ahí fue mi tesoro, mi egoísmo, el creer que tengo derechos, el hablar mal de alguien, y lo hice. Estuvo mal. Y ya le pedí perdón a mi Señor. Pero hoy quiero mejorar, hoy no quiero volver a lo mismo. Y quiero volver a recordar todos los días de mi vida, más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, por encima de todo. Porque ese es el fundamento. El proceso del cambio lo da el mismo Señor Jesucristo allí en Mateo 22, versículo 39. Dice, el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Solo si amamos a Dios por sobre todas las cosas, podremos llegar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayer tuvimos una bendición de esas espectaculares que tiene uno como pastor y mi esposa y yo como pastores y pues la congregación, el grupo de casados. Oficiamos una boda. Oficiamos la boda de Jeffrey Gutiérrez y Daniela Estupiñán. Quiero que veamos en pantalla una imagen de la boda ayer mismo. Y en medio de toda esta pandemia ellos llevaban
casi un año esperando el momento, trabajamos mucho en la preparación de su plan de matrimonio, de su curso de matrimonio. Ellos prepararon sus cosas, trajeron familia desde Colombia en medio de toda esta dificultad, con tiempo, para poder llegar ayer a la felicidad de casarse. Y ayer me decía una persona allí, wow, es que la transformación de Jeffrey es algo impresionante. Como ama ahora, Jeffrey es impresionante. Y hoy me atrevo a honrarlo. Porque eso es lo que uno ve cuando Dios transforma a una persona. ¿Cómo nos cambia? Y luego nuestra familia lo ve, las personas cercanas lo ven y dicen, wow, ¿cómo ha cambiado este hombre? ¿Qué transformó a Jeffrey para que ahora ame? ¿Qué te transformó a ti? ¿Qué me transformó a mí para que ahora amemos como Dios quiere que amemos? Primero el fundamento, amamos, recibimos a Cristo como Señor y Salvador y lo amamos por sobre todas las cosas. Pero el proceso del cambio requiere comprender bien Mateo 22:39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra de Dios nos invita a tener en cuenta esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Pero si tú no amas a Dios, no te vas a poder amar a ti mismo como Dios quiere que te ames. Porque el mundo nos vende el concepto del amor propio como el hedonismo. Yo primero, yo segundo, yo más bonito, yo mejor que, soy el mejor de. Y Cristo no nos invita a amar así. Amamos a Dios, Dios nos ama a nosotros y de esa manera podemos amar a nuestro prójimo. Y en este amarnos a nosotros mismos, en este proceso, tenemos que soltar cosas del pasado. Tenemos que sanar cosas que nos han dañado. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Dios ya te perdonó. Dios nos perdonó en Cristo. Muchas veces Dios ya nos perdonó y nosotros no nos perdonamos. Yo recuerdo ya hace muchos años en alguna situación que yo decía, pero es que Dios, esto que yo soy y que he hecho, esto no tiene perdón. Y recuerdo llorando un día, tirado en el piso llorando, el Espíritu Santo me pegó una regañada. Me dijo, ¿tú quién te crees? ¿Te crees más que Cristo, que ya te perdonó para no perdonarte a ti mismo? Perdona, toma la decisión de perdonarte y sigue adelante. Y fue un momento doloroso, pero qué momento glorioso. Si no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a ser mejores personas. Para entender este amor, el apóstol Pablo en Romanos 12:3 nos da una de las claves para mejorar como personas. Dice Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Me encanta la precisión de las palabras. No dice que nadie tenga de sí un buen concepto. No dice que todo el mundo tenga de sí un mal concepto. Eso se llama baja autoestima. Y es terrible. La conmiseración no es de un hijo de Dios. Tú eres hijo de papá, eres hijo del Dios Todopoderoso. El que te sustenta, el que levanta tu cabeza, el que te da paz. Es el amor de Dios el que nos levanta a nosotros como personas. Es tu valor, tu valía. Nuestra valía está en que Cristo murió por nosotros y resucitó. Pero nuestro concepto no debe ser más alto. Fíjate que no dice que nadie tenga de sí un concepto alto. Tenemos que tener un concepto muy alto. ¿Sabes cuánto vales tú? La sangre de Cristo. La vida del Hijo de Dios. ¿Sabes en qué planes estás? En los planes de Dios. Desde antes de la creación del mundo. La palabra de Dios dice que desde antes de la creación del mundo Él ya nos veía. Sabía cómo quería que fueran nuestros huesos, etc. Este proceso de cambio implica una introspección. Cambio es evolución, es movimiento, no quedarme igual. Pero para poderlo hacer, tenemos que hacer una introspección. Tener un concepto propio. ¿Cómo soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y tengo cosas buenas y tengo cosas regulares y tengo cosas malas. He aprovechado algunas oportunidades, he desaprovechado otras. Pero no me voy a quedar llorando
por las que desaproveché o dormido en los laureles por las que ya aproveché. Quiero vivir el hoy, quiero vivir el ahora, en un eterno presente. Tú vales mucho para Dios. Que nadie de ti, nadie tenga de sí más alto concepto. ¿Sabes por qué es tan peligroso el concepto alto? Porque nos vuelve engreídos. El mundo nos califica por demérito. Te explico eso rápidamente. Desde que entramos al colegio, tú vas a ser calificado de 1 a 10. Y entonces si saca 10, es el mejor de la clase, y si saca 1, ha reprobado la clase, la materia. Y entonces, en todas las etapas de nuestra vida, llegaste en la carrera de primero, segundo, tercero. Y todas las cosas del mundo son por demérito. ¿Quién es más y quién es menos? ¿Quién tiene más dinero? La lista Forbes, las listas estas de los súper ricos, ¿no? Y entonces pelean por quién es el que más miles de millones tiene. Tienen tanto dinero que podrían morir y volver a nacer unas 10,000 veces y no se lo gastarían nunca. En vez de ser generosos con ese dinero. Pero bueno, el mundo, esa es la calificación del mundo. En Cristo no hay una calificación por demérito. No, la calificación se nos da por la obra de Jesucristo y se basa en el amor compasivo de Dios. Vales todo para Dios. Y solo si tú empiezas a entender lo que vales para Dios, podrás mejorar como persona. Mira cómo dice aquí la palabra que dice que piense, que nadie tenga de sí un concepto más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Tenemos que pensar de nosotros mismos. ¿Cómo me estoy comportando? Yo hago este ejercicio, se llama examen de conciencia, pero también de comportamiento. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy siendo una buena persona con mis amigos, con mis cercanos, con los que no conozco? ¿Estoy devolviendo bien por mal? ¿Qué te hace sentir mejor persona? ¿Tener muchos likes en el internet? Eso no te hace mejor persona. Eso no te hace, olvídate, eso no te hace mejor persona. Te hace mejor persona acompañar al necesitado. Nos hace mejor persona tener compasión del que se equivoca. Pero para poder nosotros tolerar a los que no son perfectos, y tampoco lo somos nosotros, necesitamos tener un buen concepto de nosotros mismos. Y mira cómo dice la palabra de Dios, que piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Tenemos que crecer en la fe. El proceso de mejorar como personas requiere bíblicamente un crecimiento en la fe. ¿Y cómo crecemos en la fe? Leyendo la palabra. La fe viene por oír y lo que se escucha es la palabra de Dios. Leyéndola, reflexionando en ella, metiéndonos con ella de lleno y permitiéndole a la palabra de Dios que nos transforme. Ese es el vitalismo espiritual y el solucionismo bíblico que nosotros queremos predicar. Soluciones para la vida que salen de la Biblia, no soluciones para la vida que salen de los gurús, de los influencers. Este fin de semana pasada, y no quiero juzgar a nadie, pero estaba escuchando a Miguel Bosé, que anda diciendo que no se vacune la gente. Pero él mismo confiesa cómo durante más de 30 años se metió cuanta cosa pudo y ahora se considera que es el influencer para decirle a la gente que no se vacune porque lo del COVID es una locura inventada por el ser humano. ¿A qué influencer estamos siguiendo? Yo oro por Miguel Bosé. Pero esos son los influencers del mundo. Nuestro influencer es uno solo. Es Dios. Y seguimos a Cristo. Somos seguidores de Cristo. Dice el apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Gálatas 6:3. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Siempre nos estamos creyendo más que. Y siempre cuando hay alguien que es diferente a nosotros, lo consideramos menos. Es que este no habla como nosotros, no se viste como nosotros, no le gustan las cosas que a nosotros. Es diverso, es diferente. Yo sí soy partidario de la diversidad, dentro de lo que la palabra de Dios dice.
Tenemos que amar al prójimo como es, no como nos gustaría que fuera. Pero hay muchos que se viven creyendo que tienen la autoridad moral dentro de la iglesia. Yo hablo para la iglesia. Para juzgar y demeritar a los demás y descalificar a los demás. Qué tristeza dentro de las propias iglesias cristianas, unas a otras demeritándose. A mí me llegan rumores y cosas, ay, que Casarroca se cree esto, que no sé qué, que lo otro. Lloro, pero cuido mi lengua de no estar hablando mal de otras iglesias. Yo bendigo a las iglesias que tienen éxito en compartir el evangelio y son de sana doctrina. Los admiro a esos pastores y trato de mirar qué hacen. Y cuando los copio les doy crédito. Si estamos en el mismo equipo, nos creemos los únicos, los mejores. Si alguien se cree que es algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Vivimos engañados. En el versículo 4 lo complementa, dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Este versículo lo deberían poner en todas partes. Que nos examinemos a nosotros mismos. Hombre, y me siento bien porque esto lo hice bien. Muy bien, qué bueno, pero no te compares con otros. Soy mejor que otros porque no soy tal cosa o no soy tan malo como este otro. El mundo nos mete permanentemente en la comparación por demérito. Eso es, cuando te comparas estás haciéndolo por demérito. Soy peor o mejor que aquel o que aquel otro. El Señor dice, no, si tienes algo de qué presumir, dale gracias a Dios. No te compares con los demás. Vamos a ser mejores personas cuando dejemos de considerarnos mejores que otros o peores que otros. Nosotros tenemos que agradar a Cristo, punto. Y nosotros, cuando hemos recibido, hemos creído y considerado a Jesús como nuestro tesoro, entonces vamos a poder amarnos a nosotros mismos de la manera correcta. Y al hacerlo, y solo cuando lo hagamos, vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor Jesucristo nos dejó un principio que debería estar puesto en todas las casas, en todas las pegatinas de los coches, en los post-its en los baños, en pulseras. Voy a ver si me invento alguna campañita con esto. Me parece que estamos retrasados en hacerlo los cristianos. Mateo 7:12. Este es el tercer punto, la regla de oro. Esta es la regla de oro de nuestra vida. Así que en todo, tratad a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. De hecho, esto es la ley y los profetas. Todo lo resume el Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Cuando el Señor Jesucristo habla de la ley y los profetas y tú entiendes un poquito de historia bíblica y de lo que es la Biblia, lo que contiene el Antiguo Testamento es la ley y los profetas. La ley y los profetas. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Cómo cumplimos todo lo del Antiguo Testamento? En todo tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros. En Lucas 6:31 está el mismo pasaje, pero me gusta porque está bien resumidito. Dice, tratad a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. ¿Quieres ser mejor persona? Sé mejor persona con los demás. ¿Cómo quieres que te traten? Yo casi que en muchas ocasiones he sentido en mi interior al Señor Jesucristo directamente diciéndome, ¿te gustaría que yo te tratara como acabaste de tratar a esta persona? Qué vergüenza con el Señor. Qué vergüenza con la persona que he maltratado. Y qué vergüenza conmigo mismo. Si queremos ser mejores personas, si nosotros queremos ser mejores personas, tenemos que tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. Desde finales del siglo XIX tomó carrera el humanismo, tal vez incluso más atrás, desde las épocas de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Pero todo el siglo XIX fue el siglo del desarrollo fuerte del humanismo. Y entonces el humanismo dice, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti.
También se nos ha enseñado en el siglo XX, tu libertad termina donde empieza la de los demás. Mira cómo el Señor Jesucristo nos dice, haz, no hagas. Si ves, el humanismo te dice, quieto, no hagas lo que no. El Señor Jesucristo nos lleva a la acción. El cambio requiere acción. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. No, es que yo no me meto con nadie, yo a nadie le hago daño, yo los dejo allá a ellos, allá miren a ver qué hacen. Así no lo dice el Señor Jesucristo. Haz con ellos como quieres que hagan contigo. Permanentemente escucho en consejería a los esposos. Es que mi esposa no hace esto, es que mi esposa no hace aquello, o me hace aquello que no me gusta. Y me llegan a decir algunas veces los hombres, pastor, es que usted siempre está en contra mío y en favor de mi mujer. No, es que yo no puedo aconsejar a tu mujer, te puedo aconsejar a ti. Yo les digo, ¿y tú cómo estás haciendo con ella? ¿Cómo te estás comportando con ella? Y créeme que esta es una labor fuerte, dolorosa a veces, intensa. Sufrimos con las personas cuando están sufriendo. Nos comprometemos, no nos deja de afectar ver a personas padeciendo situaciones difíciles. Y cuando logro lo que el Espíritu Santo logró a través de un consejero conmigo hace muchos años, que esa persona se ponga en los zapatos de su mujer y se dé cuenta que tiene que él mejorar, no importa lo que ella esté haciendo. Yo le doy gracias a Dios. Como te digo, hay hombres que han dejado de venir a consejería porque me dicen, es que usted siempre le da la razón a mi mujer. Yo nunca les digo, lo que tu mujer está haciendo está muy bien, si ustedes están haciendo cosas malas. Pero lo que siempre les digo es, ¿y tú cómo lo estás haciendo? Porque yo no puedo ayudar a tu esposa, yo puedo ayudarte a ti. Y porque tú tampoco puedes cambiar a tu esposa, tú puedes cambiar tú. Y esposas es lo mismo. Seguramente que ustedes les dicen a las consejeras en la iglesia, es que mi esposo esto, mi esposo aquello. ¿Y tú, esposa? ¿Cómo te estás comportando? Porque siempre nos recordamos lo malo que ha hecho el otro. Yo no he encontrado la primera consejería que un hombre llegue, yo tampoco lo hice, a decirme, uy, pastor, no, vea, mi esposa es una maravilla, ella es buena y nunca hace nada malo. Y yo miré todas las porquerías que hago. Igual en las relaciones con los jefes o con los hijos. ¿Cómo quieres que te traten de esa manera? Trata a los demás. Tu libertad no termina donde empieza lo de los demás. El Señor Jesucristo nos dice que nuestra libertad la adquirimos nosotros cuando Él se entregó en la cruz por nuestros pecados. Y eso implica que nosotros tenemos la libertad de perdonar. Y eso nos hace libres. Esta mañana el pastor Pablo nos compartía cómo Jacob, al regresar a encontrarse con su hermano después de todas las que le había hecho, viene muerto del miedo, pero busca el perdón y hay reconciliación en la familia. Solo cuando nosotros podemos perdonar, entonces vamos a poder ser mejores personas. A que podemos ser mejores personas, ¿verdad? Y nos va a costar y nos va a doler. Claro que nos va a doler, pero es que Cristo pagó por eso. Lo podemos hacer porque Él es tu Señor, porque lo recibiste. Él está contigo, Él te va a ayudar a perdonar. Él te va a ayudar a ser mejor persona. Filipenses 2:3, el apóstol Pablo da sobre esto un tratado espectacular. Dice, no hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerad a los demás como superiores que a vosotros mismos. Si queremos ser mejores personas, nuestras acciones no pueden estar basadas en el egoísmo solo para mí, ni en la vanidad, para que los demás me alaben, sino que con humildad consideremos a los demás. No es que los demás sean mejores que nosotros, no, que los consideremos como superiores que a nosotros mismos. La humildad no es otra cosa que nuestra fe depositada correctamente en Dios. Yo no sé de dónde el pastor Darío sacó esa enseñanza, pero me parece una de las definiciones más espectaculares que hay de humildad. Y fíjate que todo lo que hemos estado predicando hoy se resume en esa frase. Si Cristo está en ti, es tu tesoro, tú puedes cambiar. Y si tú puedes cambiar, te vas a amar como tú eres y vas a ser mejor persona amando a los demás.
Y aquí lo dice el apóstol Pablo claramente. No hagáis nada de lo que hagamos. No es que vamos a hacer un chismecito porque es un chismecito. No, nada, eso no vale. Nada lo hagáis por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Ya cuando nosotros tenemos eso dentro de nosotros, ya no buscamos la aprobación del mundo. No nos importa la aprobación del mundo, sino el de Dios. Y por último, para ser mejores personas, tenemos que trabajar en el ministerio de la reconciliación. Dice, hermanos, si alguien, estoy en Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, debéis restaurarlo con una actitud humilde, pero que cada cual tenga cuidado porque también puede ser tentado. ¿Cómo somos mejores personas? Cuando estamos nosotros dispuestos a ayudar al que ha pecado, al que ha caído, al que está mal. ¿Cómo lo hacemos? Si somos espirituales, fíjate cómo ser espiritual es tener a Dios por encima de todo. Si somos espirituales, entonces podremos restaurar con una actitud humilde, vuelve la palabrita, al que ha caído. Y nos advierte el apóstol Pablo, y ten cuidado, que puedes caer luego tú en la tentación. Y entonces caerás y necesitarás ser levantado. Vamos a terminar leyendo nuevamente el versículo 3 del Salmo 63. Dice, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Y te quiero invitar a que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, dependemos de ti. Queremos hoy, Señor, volver a recordar y reconocer que eres tú nuestro Señor, que eres nuestro Salvador. Queremos obedecerte y queremos confiar en que tú nos has salvado del pecado, de la muerte, de todo lo que nos hace daño. También, Dios mío, queremos atesorar esto hoy, pero con una alegría infinita. Tenemos el tesoro más grande. Tu amor es más valioso que la vida. Y por eso mis labios te alabarán, Señor. Hoy queremos, Padre Santo, ser mejores personas. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tener un concepto correcto, adecuado, como tú nos ves de nosotros mismos, para poder amar a nuestro prójimo de la misma manera. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí. Bendice esta humanidad que por este siglo XXI está desorientada, angustiada, perdida, para que nosotros, Señor, podamos llevar tu evangelio, la luz a donde hay oscuridad. Y que, Señor, en nuestra generación brille tu evangelio de una manera que todos digan el camino, la verdad es Jesucristo. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero preguntarte si hoy has escuchado este mensaje por primera vez y no has entendido esto de recibir a Jesús como Señor y Salvador, o lo has entendido mejor y nunca lo has hecho. Sencillamente es confesarlo con la boca, creyéndolo en el corazón. Por lo que te invito en este momento a que inclines allí tu rostro y le digas así: Señor Jesucristo, yo te necesito. Hoy vengo a ti, confieso que he pecado y te pido, Señor, que perdones mi pecado. Te reconozco, Jesús, como el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí, que resucitó, y te acepto hoy. Creo en ti y te acepto hoy como Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si has hecho esta oración,